el 31 de octubre de 1517, donde ya Lutero había clavado las 95 tesis en la puerta de Wittenberg. Lutero envía una carta de antemano, eh, con mucho respeto, una escritura muy sana, muy ejecutiva, donde envía sus tesis a el arzobispo de Brandenburgo, nombre conocido de Albrecht von Hohenzollern, o algo así en alemán, el cual tenía 29 años. Lutero no es que este impulso que da a sus tesis como un delincuente, como un terrorista, entregando sus tesis, sino que esto era como una enseñanza cotidiana en las academias, como los hasta el día de hoy, donde debatimos temas, donde entregamos posiciones para ser debatidas y fortalecer obviamente nuestra posición. Bajo esta premisa, Lutero envía esta carta a este arzobispo de Brandenburgo, Albrecht von Hohenzollern, y aquí es donde comienza medianamente la historia, como el chispazo ya donde los tres, el combustible, el oxígeno y el calor, estallan esta bomba atómica, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera. Lutero, una vez que envía esta carta, no es que por casualidad le surgió en su mente escribir esto. Lutero leía bastante la Biblia, con muchas personas que también acá, estimado lector que está viendo este canal. Lutero encontró la solución en sus estudios teológicos. Él descubre en el apóstol Pablo la doctrina de la misericordia divina en Jesucristo. Misericordia, pero sin la acción de la ley. No quiero decir que la ley queda obsoleta, que la ley queda derrumbada en ningún caso, pero sí queda de manifiesto que el cristiano del día, el cristiano contemporáneo, se apega a la ley de la gracia y empieza a estudiar al apóstol Pablo en este pasaje tan conocido que es de Romanos 1:27, el cual también se describe en Habacuc capítulo 2 versículo 4, que dice que el justo por su fe vivirá. Aquí hay un conglomerado de situaciones, muchos temas, muchos tópicos que pudiéramos estar mucho tiempo hablando de ellos, que esto fue lo que el apóstol Pablo ideó, pensó, analizó. Ser un cristiano pero sin la acción de la ley, que son tantas leyes de los judíos que hay que cumplir, pero acá es simplemente vivir por la fe, actuar en la fe, trabajar en la fe. Te invito a que continuemos con este segundo capítulo de este programa y de este estudio tan interesante como son los tiempos y las reformas que ocurrieron en este siglo XV, siglo XVI. Te esperamos acá una vez más y continúa con este estudio. Año 1518. Lutero está ante el cardenal Cayetano en Augsburgo. En vez de retractarse de sus dichos, de sus libros y sus escritos, argumenta con fundamentos más sólidos en contra de la Iglesia de Roma. En el año 1518, abril, Lutero viaja a Heidelberg, a una reunión de delegados agustinos. Aprovechó esta ocasión para defender sus convicciones, basándolas en las santas y sagradas escrituras. El año 1519 muere Leonardo da Vinci, nacido el año 1452, el cual también concluye su pintura, su fresco, La Última Cena, el año 1497. Y, por supuesto, su obra más conocida, la Mona Lisa, que la realiza el año 1503. El año 1519 se desarrolla la gran discusión en Leipzig entre Lutero con Juan Eck. Por tanto, eran las peleas de dos escuelas, de dos academias, como era la Universidad de Wittenberg con Leipzig. Cuando Cristo, dice Martín Lutero, hablándole a Juan Eck y a su audiencia,
Cuando Cristo encomendó las ovejas a Pedro, a Pablo y a los otros, ¿quiso decir que los otros pidieran permiso a Pedro? ¿De qué sirve un soldado si no se le permite pelear? ¿De qué sirve un perro ovejero si no puede ladrar y un teólogo si no puede debatir? El gran debate Lutero, Carlas, Melanchthon, Eck y otros doctores, con 200 estudiantes armados, con hachas de combate, por supuesto, en sus labios, se lleva a cabo esta gran discusión, este gran debate. El año 1520, Martín Lutero quema la bula papal públicamente el 10 de diciembre. Esta bula, con la amenaza de su excomunión, o sea, no tiene entrada al cielo. Esta bula condenaba 41 sentencias, sus libros, y le lanzaba de la comunión de la Iglesia, si no se retractaba en 60 días. Todo el que aceptase la doctrina de Lutero quedaba conminado por la pérdida de todos sus oficios y dignidades y privado de derramamiento en lugar sagrado. Lleno de gozo por tal triunfo, el doctor Juan Eck regresa con esta bula a Alemania, pero no logró muy buena suerte con ella. El año 1520 comienza la reforma radical en Suiza, donde Menno Simons, del movimiento anabaptista, estricto y apartado del mundo, que era su manera de convivir la cristiandad. Ese mismo año, Martín Lutero escribe el libro A la nobleza cristiana de la nación de Alemania, para reforma del pueblo cristiano. Ese mismo año, Martín Lutero, en el 1520, donde escribe este libro, A la reforma para el pueblo cristiano, enviado a Nicolás von Amsdorf, Lutero animó a los gobernantes seculares, al emperador, a príncipes y a nobles a acometer la reforma de la Iglesia con el primer gran escrito reformista. En él invitaba a los nobles o a la nobleza a corregir los males de la Iglesia y de la sociedad. El emocionante escrito se convirtió en un farol de aquel tiempo. El mismo año 1520, Martín Lutero escribe La libertad cristiana, donde en el párrafo o ítem primero dice que para que podamos conocer a fondo lo que es un cristiano y en qué consiste la libertad que le ha dado Cristo, de la que Pablo habla a menudo, quiero anteponer estas dos afirmaciones. Dice Lutero: el cristiano es libre y señor de todas las cosas y no está supeditado a nadie. Después escribe: el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. El año 1520, ese mismo año, Lutero escribe La cautividad babilónica de la Iglesia, que está dedicado a los teólogos, a los sabios, donde trataba sobre el sacerdocio y el matrimonio. Lutero no ve como sacramento el matrimonio, ve en él lo natural, que la sencilla naturaleza se dignifica en la palabra, que se dan dos seres que se aman y que tal palabra es inviolable ante Dios. El año 1521, en abril, ocurre la dieta de Worms, donde se da la orden de destierro a Martín Lutero. El año 1519, a la muerte del emperador Maximiliano, la corona del imperio alemán recayó en su nieto, el joven rey Carlos I de España, ya que el príncipe electo, Federico el Sabio, más conocido, el que fundó la Universidad de Wittenberg, al cual había sido ofrecida antes, la había rehusado. En febrero del 521 se reunió una asamblea general de todos los príncipes y representantes de las ciudades de Worms, y esta era la primera dieta que celebraba el nuevo emperador Carlos. Entre las lágrimas de todos los habitantes de Wittenberg, que ya creían a Lutero perdido y trataban vanamente de disuadirle del viaje hacia Worms, el 2 de abril de 1521, en ese tránsito que va a ese lugar,
escribe ese himno tan conocido en la Reforma como Castillo fuerte es nuestro Dios. Como referido a su decisión final, Martín Lutero dice: el Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. En una de las respuestas de Martín Lutero a Spalatín, le dice lo siguiente: si tuviese 1000 cabezas, todas me las dejaría cortar antes que retractar nada. El año 1522, en septiembre, ocurren desórdenes en Wittenberg. Lutero está en Patmos, o está en su Patmos, como lo vivió Juan del Apocalipsis. Aquí traduce el Nuevo Testamento al alemán, y 12 años más tarde se traduce del hebreo el Antiguo Testamento. En 1524, la Dieta de Nuremberg acuerda celebrar un concilio nacional que el emperador Carlos V prohíbe. Ese mismo año se publica el primer himnario luterano, con 8 himnos por los autores Johann Walter y Martín Lutero. El año 1525 ocurre la Guerra de los Campesinos con su ideólogo Thomas Münzer. Este aplicó el mensaje bíblico a la situación de la explotación, fomentando a un entendimiento apocalíptico. Martín Lutero también contrae matrimonio con Catherine von Bora, que tuvo 5 hijos, y ese año muere mismo Thomas Münzer. El año 1529 ocurre una conversación religiosa entre Martín Lutero y Ulrico Zwinglio en Hamburgo. Ese mismo año se lleva a cabo la Dieta de Spira, donde los príncipes alemanes protestaron contra los abusos y apoyaron la reforma evangélica. Y luego, en 1531, la Confesión de Augsburgo la afirmó definitivamente, a pesar de las masacres y asesinatos que vinieron después por parte de los abusadores. Aquí, los católicos podían enseñar su religión en estados reformistas, pero prohibían la enseñanza luterana en los estados romanistas. De aquí se les conocía o nos conocemos como los protestantes. En 1530, la Dieta de Augsburgo, la Confesión de Augsburgo, que se transforma en el credo luterano. En el 1531 muere Ulrico Zwinglio en la batalla de Kappel contra ejércitos católicos. Unión de los príncipes protestantes en la Liga de Esmalcalda, que duró hasta el año 1546. El año 1534 Martín Lutero termina su traducción completa de la Biblia al alemán. En 1534, el español Ignacio de Loyola estableció la orden jesuita, de disciplina estricta, lealtad a la Iglesia y a la orden. Combatir al movimiento protestante con métodos abiertos o secretos. La confirmación que recibieron con el Concilio de Trento endureció esta entidad en el error dogmático, la corrección de sus principales abusos eclesiásticos y administrativos. La calificó para emprender con éxito la contraofensiva en los países arrebatados a su poder. El año 1536 son publicadas las Instituciones de la Religión Cristiana de Juan Calvino, cuando él tenía solamente 27 años, y se han convertido en las normas de la doctrina protestante. En el año 1536 ocurre la Reforma inglesa con William Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento a la lengua madre, la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta. Esta, más que cualquier otra, ha modelado todas las traducciones desde entonces,
William Tyndale, sufrió el martirio en Amberes. El año 1540, aprobación por el Papa Pablo III de la Orden de los Jesuitas, la orden se dedicó especialmente a perseguir a los herejes. En 1541 se funda el Estado Eclesiástico de Ginebra por el reformador Juan Calvino. El año 1545 está ya la Contrarreforma. La reforma dentro de la Iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento, convocado el año 1545 por el Papa Pablo III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la Reforma. Este duró casi 20 años a través de los reinados de 4 papas, desde el 1545 hasta el año 1563. El año 1546 muere Martín Lutero en Eisleben el 18 de febrero. Muere de litiasis, que es un cálculo renal, en su lecho. Se halló sobre la mesa de su habitación una hoja escrita de su propia mano que decía lo siguiente: nadie puede entender a Virgilio en sus poesías pastorales a no ser que haya sido pastor 5 años. Nadie puede entender a Virgilio en sus poesías sobre la agricultura a no ser que haya sido agricultor 5 años. Nadie puede entender completamente a Cicerón en sus cartas a no ser que se haya movido durante 5 años en un ambiente influyente dentro del Estado. Que nadie crea que conoce suficientemente la Biblia si no ha dirigido la Iglesia a la comunidad 100 años, con profetas como Elías y Eliseo, con Juan Bautista, con Jesucristo y con los 12 apóstoles. En el año 1547, el Concilio de Trento, en la sección 6 sobre la justificación, expresa varias cosas, entre otras. Me refiero en este caso al número 9. Dice: si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea excomulgado, sea anatema. El año 1553, Miguel de Servet muere en la hoguera con el dedo de aprobación de Juan Calvino por negar y despreciar la doctrina de la Trinidad, donde el Concilio de Nicea declaró cualquier postura teológica contraria sea condenada como herejía. El año 1572, el protestantismo recibió un golpe mortal en la terrible matanza del día de San Bartolomé, el 24 de agosto. Asesinato de casi todos sus líderes e incontables adeptos. Esta carnicería, perpetrada a favor de una traición infame, arrancó un inmenso grito de horror a toda la cristiandad evangélica. Pero el Papa Gregorio XIII triunfaba. Hizo cantar un Te Deum y, para perpetuar el recuerdo de este sangriento auto de fe, hizo acuñar una medalla con la inscripción siguiente, que pone 2 caras de la moneda, una su Papa Gregorio XIII y en la otra cara la matanza de San Bartolomé. El año 1598, después de la matanza de San Bartolomé, los hugonotes se unieron y se armaron para resistir. Hasta que el año 1598 el edicto de Nantes les dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Pero mientras tanto, unos 200.000 hugonotes habían perecido como mártires. El Papa Clemente VIII llamó el edicto de tolerancia de Nantes como una cosa maldita. Y después de años de trabajo bajo cuerda de los jesuitas, el año 1685, el edicto fue revocado y 500.000 hugonotes huyeron a países protestantes. El año 1618 ocurre la Guerra de los 30 años. Un siglo después de iniciada la Reforma, entre reformados y católicos de Alemania, comenzó una guerra que trastocó a casi toda Europa. Rivalidades políticas y religiosas
se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. Finalmente, el año 1648, la guerra o la Gran Guerra terminó con la Paz de Westfalia, que fijó los límites de los estados católicos romanos y protestantes de la manera que han continuado hasta el día de hoy. Podemos, por tanto, decir que puede considerarse que el final de este periodo reformista ocurrió en este periodo, en este momento.